Hoy vamos a hablar de la Fábrica de Científicos de Uruguay, el PDCIVA. Más de 3.500 investigadoras e investigadores pudieron materializar sus carreras gracias al soporte del Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas que desde hace 36 años apoya trayectorias académicas en biología, física, geociencias, informática, matemáticas y química. Conversaremos sobre los desafíos que enfrenta, de su presupuesto, de inequidad de género y sobre todo de futuro. Además conoceremos cómo trabaja la red de avistamiento de medusas, el impacto del kitesurf en la población de aves de la Laguna de Rocha y los intentos de la ciencia para usar el propio sistema inmune del organismo como tratamiento contra enfermedades. Bienvenidas y bienvenidos al último programa del año de Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Dentro de las pocas cosas que podemos llegar a agradecerle a la pandemia o haber atravesado esa situación de emergencia sanitaria, sin duda es que la visibilidad de quienes integran el sistema científico de nuestro país es una de ellas. Pero poco sabemos y nada de lo que es ser científico en cuanto a, por ejemplo, a verlo como una profesión, a verlo como un trayecto, como una hipótesis de vida. Bueno, ¿cuáles son las estructuras? ¿Cómo era ser científico antes? ¿Se podía? ¿Había una carrera científica? ¿Qué pasó en el año 86? Bueno, de algunas de esas cosas vamos a conversar ahora, tomando como base esa creación que fue la del Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas, el PDCIVA. Nos acompañan en estudios su director y subdirectora, David González, Estela Castillo. Bienvenidos a Sobre Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Decíamos en el arranque la fábrica de científicos, y si bien es un poco un giro, una broma, no deja de ser cierto que antes de PDCIVA ser científico en Uruguay era prácticamente imposible o requería caminos muy intrincados. Pero, ¿cuál es el trayecto? ¿Cómo se llega a ser científico o científica? Bueno, es un camino arduo, muy divertido también, y te tomo muy bien la referencia porque de repente sí, antes podíamos decir que era más artesanal y ahora estamos en un nivel más industrial, podríamos decir. Una producción en serie. Sí. ¿Qué pasos recorre una persona? Digamos, se accede a la universidad y a partir de allí, ¿en qué momento y cómo una persona va tomando el rumbo de ser eso que genéricamente denominamos, bueno, investigadora, científico? Lo interesante de esto es que el programa de desarrollo de la ciencia básica permite que cualquier profesión, en definitiva, pueda ser científico, ¿no? O sea, no hay científico, no hay una carrera de grado específica para la ciencia. No todos los que ingresan al posgrado, es decir, al PDCIVA, y se forman como científicos, egresan de la Facultad de Ciencia, porque a veces puede ser esa idea, ¿no? Sino que una carrera de grado te permite ese salto a la formación de un científico, que sería lo que hacemos nosotros, que es el programa de posgrado. Y a partir de allí el apoyo, que tiene que ver con un apoyo académico, pero también económico. Económico, sí. Con un apoyo académico y un apoyo económico. Yo creo que fabricar un científico ahora, como decía, no es lo mismo, que es una cosa interesante, que hace 30 años o hace 40 años. No es lo mismo porque no era posible en el Uruguay y no es lo mismo en el mundo, porque el científico de ahora tiene que tener algunas herramientas diferentes a como lo pensábamos hace 30 años, incluso cuando comenzó el PDCIVA. Eso es una de las características, me parece ahora en el momento, importantes. ¿En qué momento una persona que está haciendo un trayecto universitario tiene que empezar a tomar la decisión de decir, bueno, voy a dedicarme a la investigación, a generar, bueno, un trayecto de posgrados y demás? ¿Cuándo aparece? Tal vez ni siquiera les pregunto por el manual, sino en el momento que aparece la voluntad, ¿no? Mirá, yo creo que varía mucho de persona a persona. Tenemos compañeros que entraron a la universidad pensando que su vida era la carrera académica. Yo entré a ser ingeniero químico a la Facultad de Química y en cierto momento estaba allí, segundo año o algo así, el profesor Patrick Moina, me dijo, ¿por qué no venís al laboratorio y ves un poco de qué se trata esto de la investigación? O sea que hay muchos caminos, pero ciertamente hay un camino que es el de
realizar la formación de grado y luego después tener las posibilidades de continuar estudiando, continuar trabajando al lado de otros compañeros o personas con más experiencia. Y para eso sí, se precisa apoyo económico y se precisan becas, porque la gente ya está grande y quiere trabajar. Claro, es que en definitiva, seguir estudiando después de cierta edad implica, bueno, que ya hay que trabajar de eso, ¿no? Hay que tener una remuneración. Exactamente. Y ahí empieza la discusión. Y ahí empieza la discusión. Lo que pasa que yo creo que quizás una de las cosas que habría que complementar con lo que dice David, que el decidir ser científico depende muchas veces de tu carrera de grado donde hayas ingresado. Porque yo, por ejemplo, que soy bióloga, ya tenía claro cuando ingresé que quería hacer científico y hacer biología. En cambio, depende muchas veces en esa amplitud de carreras, o sea, tenemos muchas posibilidades de ser científico, no importa que seamos biólogos, matemáticos, químicos, ingenieros, ¿no? Médicos, y muchas veces esa opción de decir lo que quiero hacer es investigar aparece en una época de la vida diversa. Algunos aparecen enseguida, como el caso de los que hacen ciencia, que ya van como por ese camino, y los que hacen otras carreras mucho más profesionales, seguramente su despertar sea en otro momento y de manera diferente. Pero es claro que un científico tiene que tener una formación de posgrado para poder ser. En esto que decían ustedes de cómo ha cambiado la profesión o la carrera del científico en los últimos 30 o 40 años, también aparecen las maneras en las que se mide, ¿no? La eficiencia, la productividad, que es bastante perverso. Sé que está en discusión global, por ejemplo, si estos indicadores de publicaciones, ¿no? que es uno de los que más se toma, quieren decir algo o no. Pero en definitiva sigue siendo uno de los indicadores que vale, ¿no? Cuánto publican, cuántas citas hay de su nombre en otros trabajos, marca una especie de estatus mundial. Es lo mismo que los exámenes. Uno se puede cuestionar muchas cosas sobre los exámenes, ¿no? A veces si están bien planteados, si reflejan realmente lo que el estudiante sabe o no. Pero es una medida objetiva de medir el avance en el estudio. Entonces, algo parecido pasa con las publicaciones. Y ahora vamos a empezar a ver unos gráficos, porque hablamos de recursos económicos y estamos hablando de publicaciones, y mientras conversamos vamos a ir viendo, por ejemplo, gráficos que hablan de los últimos 4 o 5 años del funcionamiento de PDCIVA y, por ejemplo, su ranking de publicaciones, ¿no? Que es constante, sabemos que los recursos han sido escasos y en descenso, pero que a su vez la productividad se mantiene. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la cantidad de publicaciones. ¿Cómo se explica esto? Yo creo que las personas son muy conscientes de que eso es algo que es parte de su trabajo, ¿no? Parte del trabajo del investigador es publicar, parte del trabajo es preparar a otros investigadores. Entonces, va a seguir intentando y redoblan los esfuerzos y llevan las cosas adelante. Crece la cantidad de publicaciones y vemos la placa siguiente, también crece el número de investigadoras e investigadores afiliados al programa, ¿no? Que es otro dato que vemos a continuación y que también tiene un aumento sostenido. ¿Por qué se debe? ¿Porque cada vez se genera más recurso humano? Sí, yo creo que en realidad es a lo que ha apostado el país hace 35 años. O sea, el país cuando apostó a un programa de desarrollo de ciencias básicas, también apostó a un crecimiento, ¿no? A un crecimiento de científicos formados con posgrado. Y eso ha venido en aumento y no ha parado, a pesar de que no ha venido en aumento el apoyo económico hacia los programas de posgrado. Claro, abrimos un paréntesis. Uno puede mirar el presupuesto nacional y ver alguna cifra que se mantiene estable, pero está expresada en pesos uruguayos, y cuando cruzás eso con IPC o con valor dólar, que es referencia, ahí es donde se ve una caída importante. Pero antes de irnos, después les voy a preguntar cómo es el futuro, que sé que hay cosas para comentar. Hablamos de los egresos de maestría y de doctorado, y ahí se ve un poco lo que decías tú, Estela. Vemos las placas que siguen y se ven números también crecientes y con buena tendencia, ¿no? Con buena tendencia. Con muy buena tendencia. Aunque acá los discriminamos por género, por sexo, y se ven disparidades, ¿no? Cómo sigue siendo un tema para resolver el acceso a la carrera científica a edades adecuadas para las mujeres. Sí, eso sí lo hemos visto y claro, nosotros no están todas las gráficas acá, pero algunas muestran que en definitiva hay áreas como de científicas fuertemente femeninas y hay áreas más parejas y hay áreas fundamentalmente masculinas, ¿no? Que son las mismas que todo el mundo habla, ¿no? En general. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa
como directores del PDCIVA en realidad, es que hay áreas como por ejemplo biología, donde comienzan el posgrado un porcentaje importante de mujeres, lo terminan un porcentaje importante de mujeres, pero cuando vamos al nivel de investigadores, aquellos que ya terminaron el posgrado y que ya son científicos, lo que vemos es que las mujeres desaparecen de alguna manera. Claro, y vemos que se repite, ¿no? Veíamos recién la gráfica de egresos de maestría, veíamos después la de doctorado y vemos que se mantiene. Y ahora hay una placa muy interesante que es la proporción de investigadores por sexo y donde también se ven esas disparidades, ¿no? Y hay como una línea constante. Mientras cambiamos la placa, es como algo que se mantiene en el tiempo. No se ha podido vencer la tendencia en estos años, ¿no? Hay una paridad de género que muestra que a determinadas edades, que lo que decíamos recién, hay cierta equidad y a medida que se crece en la edad vuelve a ser totalmente masculinizado. A mí me gusta pensar que a veces cuando miramos eso estamos mirando el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Claro. Entonces a veces podemos pensar que bueno, que las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan a cambiar y eso se va a ir reflejando gradualmente, pero siempre con un ojo bien abierto, porque es algo en lo que el país y la sociedad todavía tiene que avanzar mucho. Vamos viendo mientras conversamos las distintas, las placas, las gráficas que nos quedan, y vamos hablando sobre ello. Hablamos de, por un lado, la proporción de investigadores por sexo, acá los estamos viendo, que tiene que ver con los grados de avance. ¿Por qué el grado 5 son todos hombres? Digo, no son todos, pero la gráfica es muy clara. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un problema en el sistema. Me gusta pensar que vamos avanzando a solucionar eso. Pero cuando vemos los números de los grados 5, también estamos mirando el sistema científico de años atrás, ¿no? Entonces, donde en el principio había muy pocas mujeres. De a poco eso se va corrigiendo, pero hay que tener cuidado de no repetir errores. Está bien. ¿Cómo se hace para generar el cambio? Bueno, eso lleva mucho tiempo, como todo en este país. Por eso nosotros decimos que es muy importante no olvidarse de este progreso de 35 años sobre los posgrados, porque los que hemos crecido con el posgrado, que es nuestro caso, tanto el mío como el de David, que éramos nos iniciamos cuando se creó la Facultad de Ciencias y el PDCIVA y estamos ahora, ¿no? Hemos crecido en estos 30 y pico de años, hemos crecido con el sistema científico. Entonces, en ese proceso nosotros hemos visto que han habido cambios. Entonces, claramente hay áreas, podríamos haber traído algún ejemplo, pero hay áreas como biología que había muy pocas mujeres grado 5. Y ahora cada vez más es un área donde hay cada vez más mujeres grado 5. Es lo que decía un poco David, el sistema va cambiando, pero tiene que ser un trabajo sostenido que no puede dejarse. Mientras vemos las últimas placas, ahí está, la distribución etaria, y acá está otra vez lo mismo, ¿no? Si bien tal vez no se aprecie tanto, pero hay un ingreso más tardío de las mujeres en la carrera científica. Sí. Sí, eso es lo que muestra esa placa claramente, porque si bien vemos que en mediana edad tenemos una gran cantidad de mujeres, estamos viendo que curiosamente predominan los hombres, tanto en los científicos ya muy mayores, que se puede explicar por el sistema anterior, pero también en los más jóvenes de todos. Entonces puede estar sugiriendo que lo que ocurre es que los hombres entramos más tempranamente porque se inicia ese periodo en momentos que coinciden con la maternidad, hay temas asociados a los cuidados. No menor. Y mientras vemos la última placa que tiene que ver con la productividad, con la cantidad de investigadores que hicieron al menos una publicación por año, les quiero preguntar dos cosas en los últimos minutos. Este es un indicador muy lindo porque habla de que hay 1.003 investigadores de PDCIVA que este año publicaron. Lo cual es un número, como se puede ver, récord. Creo que no solo es el más alto de ahora, sino de que existe PDCIVA. Y habla de que a pesar de que hay poca plata, se sigue generando ciencia. Sí, yo creo que es un indicador re importante de considerarlo, porque nosotros podríamos ver que aumentan las publicaciones, pero podrían aumentar porque tenemos 3 o 4 muy buenos grupos en Uruguay que publican mucho. Esto de alguna manera nos está mostrando una especie de democratización de la investigación. Una horizontalidad, ¿no? Sí, una diversidad, digamos, en el... Está bueno. Dos temas para irnos. Una, por primera vez desde el 2018, PDCIVA va a tener para el año que viene un incremento que creo que lo podemos calificar de sensible en su presupuesto.
¿qué van a hacer con tanta plata? ¿Vieron cuando le dicen cuando uno se va a apuesta? Bueno, sí, la verdad es que para esta rendición de cuentas logramos un pedido que lo habíamos hecho para el anterior y para el presupuesto nacional, que era el apoyo a un programa especial dirigido, enfocado en los investigadores más jóvenes, para ayudarlos a iniciar su carrera como científicos, para generar algunas becas postdoctorales, para capacitarlos en aspectos que no se habían capacitado en su formación anterior. Y bueno, ahora tenemos esa plata y estamos realmente contentos de haber conseguido eso y vamos a darle el mejor uso posible. Está bien. Quiero aclarar que más allá de la broma de la plata, esto es llegar cerca sin superar los niveles de 2018. O sea, tampoco es que estemos hablando de un pico histórico de recursos ni nada, ¿no? No. Pero un cambio de la tendencia que venía en descenso desde 2018. Sí, yo creo que una cosa importante en cuanto a los recursos, uno de los objetivos nuestros como dirección es justamente apostar a los jóvenes, porque en realidad nosotros entendemos que nosotros ya estamos casi como al final y debemos, como gestores, debemos apostar a los jóvenes que son los que nos van a continuar. Entonces, hay muchas cosas que queremos mejorar, el tema de la paridad, hay muchas cosas que la podemos hacer sin plata, pero hay otras cosas que es muy difícil hacerlas. Entonces, como vos decías, el nivel de publicaciones ha sido muy alto en el Uruguay y los científicos tienen claro en el Uruguay que la forma, y tienen cooperación internacional, tienen muy claro para dónde va la ciencia. Y lo siguen haciendo a expensas de sacrificios, ¿no? Y con muy poca plata. De hecho, cuando un científico por ahí dice en el resto de otro país, en otro lugar, lo que tenemos como recurso, se ríen. Dicen, no pueden hacer eso. Entonces, es como una especie de una garra charrúa. Yo creo que el científico tiene sí una garra charrúa, porque realmente hace mucha cosa con muy poquito dinero. Y eso explica un poco por qué aumenta el tema de... Quería decir una cosita más. El PDCIVA es transversal y tenemos investigadores de PDCIVA en todas las universidades públicas y privadas y en los centros donde se hace investigación. Entonces, el presupuesto para el PDCIVA es importante y estamos muy contentos de esta mejora. Pero el presupuesto de la ciencia, el importante presupuesto de la ciencia está también en los fondos para la ANI, en los fondos para la universidad, en los fondos para el IPSE, en los fondos para el Pasteur. Sin eso, con el aporte de PDCIVA no se puede. Es alargarle solo una pata a la mesa, que no rengue. David, Estela, muchas gracias por acompañarnos en el último programa de este año de Sobre Ciencia y bueno, seguiremos hablando de PDCIVA por mucho tiempo, sin dudas. Dale, gracias. Muy bien, a ustedes. gracias. Primera pausa, ya volvemos. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Continuamos con Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone, ¿cómo les va? Bienvenidas. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches para todos. Muy bien. Bueno, antes de arrancar con tu informe, Alexandra, presentamos con los amigos del MAM. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Lo decíamos en el arranque, cuando hacíamos la introducción, red de avistamiento de medusas, y no sé si yo quisiera ver una medusa, por lo menos si estoy en la playa, a ver. Y menos en red, ¿no? Claro. Bueno, se adelantó el verano, para los que nos gusta el calor, y bueno, ¿qué hacemos? Vamos a la playa, y bueno, lo importante es saber cómo convivir con las medusas que visitan nuestras costas, ¿no? Bueno, desde el año 2011 existe esta red de avistamiento de medusas, y hablamos nosotros con la profesora de Ciencias Biológicas, Alicia Dutra, que ella es la organizadora de la red, pero nos contaba que la red, la información que se genera en la red es justamente es producida por los guardavidas. Okay.
porque ellos son los observadores ideales. Bueno, nos contaba que bueno, ellos están en un punto fijo, en el sector de la playa que justamente son asignados y que durante los meses mínimo, los 3 meses del verano, y ellos conocen, digamos, la misma experiencia los hace conocer los distintos tipos de especies de medusas que llegan a las costas. También saben, nos decía, de parámetros ambientales, como por ejemplo las mareas, los vientos. Bueno, en esta primera parte del informe, Alicia justamente nos cuenta cómo nació la red de avistamiento de medusas y cuáles son sus principales objetivos. La red de avistamiento de medusas comenzó a funcionar en la temporada de verano de 2011-2012. En ese momento empezamos a trabajar con planillas en papel y visitábamos a los guardavidas y les solicitábamos que hicieran algunos registros. Porque la red está formada básicamente por los guardavidas de toda la costa. Es un trabajo voluntario, honorario. Ellos son muy conocedores de la costa y de los organismos, los conocen los organismos que llegan a la costa. Entonces son observadores ideales. Los objetivos de la red de avistamiento de medusas son justamente registrar qué especies llegan a la costa, en qué abundancia y con relación a parámetros ambientales. Los observadores de medusas están en un puesto fijo, en el guardavida, y recorren la costa caminando, observan, tienen esa rutina de recorrer una cantidad de metros cada uno. Entonces en ese trayecto ellos observan lo que está varado en la arena. También lo que hay en el mar próximo a la costa, y a veces, como surfean muchas veces, también lo pueden ver un poquito más adentro. Ellos reconocen porque bueno, conocen bastante las especies de los años que trabajan ahí, pero además hemos hecho algunos cursillos, algunas charlas explicativas. Incluso ahora se están preparando alguna otra para este verano, para explicar las diferencias entre las medusas y aprender a conocerlas. Ellos anotan la abundancia que ven y también, bueno, si las encuentran varadas en la arena, en el agua, anotan la temperatura estimada. Algunos tienen termómetro, pero la mayoría no, la estimamos. Y también anotan el viento, la corriente. Bien, Alexandra, conocemos cuándo se creó la red, cuáles son sus objetivos, qué información recaba. El tema es qué hacen con eso. Bueno, justamente, primero aclarar que los guardavidas pertenecen a la red de forma voluntaria, claro, ¿no? Una vez que se expresan formar parte de la red, ellos les dan la clave para una aplicación que tienen y así tienen una manera de monitorear. Nos decía Alicia que la temporada pasada había alrededor de 50 guardavidas que colaboraban con la red, también algún pescador, porque uno de los objetivos también de la red es conocer las medusas que hay mar adentro, ¿no? Claro. Que llevan mar adentro. Bueno, también nos decía que una de las utilidades grandes es justamente la gran base de datos que están juntando sobre las especies que visitan nuestras costas, ¿no? Que puede ser un poco más amplia de lo que pueden ser, por ejemplo, investigaciones puntuales de claro, determinado periodo de tiempo, que bueno, justamente pueden ser este banco de datos que se ha presentado, incluso nos contaba, en congresos internacionales, ¿no? Bueno, nos decía Alicia también que están en contacto permanente con científicos de la Facultad de Ciencias y del CURE Rocha, y bueno, en esta segunda parte del informe nos cuenta Alicia cuáles son las principales especies que hay que llegan a nuestras costas y sobre todo cuáles son más peligrosas.
Las especies más tóxicas que llegan a la costa son, por ejemplo, la Tamoya planema, que la conocemos como la cubomedusa porque es la cubomedusa que vemos. Las cubomedusas son medusas más bien prismáticas, no son con campana, no son con la umbela acampanada como las que vemos siempre, sino que son prismáticas y de esos bordes de los prismas salen 4 tentáculos bastante gruesos. Después tenemos Physalia physalis, que es la conocida como fragata portuguesa, es muy popular, es de color turquesa, flota, esa tiene también un tentáculo muy largos y muy urticantes. Después tenemos una que se le llama relojito, Olindia sambaquiensis, es de color fucsia, muy llamativa, de 13-14 centímetros de diámetro como máximo cuando es adulta, puede ser muy chiquitita y a veces confundirla cuando es bebé con una tapioca. Después hay otra medusa que no es tan urticante como estas tres, que serían las más malas, digamos, Chrysaora lactea, que es bastante frecuente, se encuentra todos los años también en las costas. Chrysaora lactea es una medusa también con forma acampanada, se diferencia de la Limnorrhisa, que es la otra, que es la más frecuente y la más grande, pero que no pica tanto, y básicamente se diferencian porque si uno las da vuelta, las miras de abajo, Chrysaora tiene 4 brazos que pican y tiene alrededor de la campana tentáculos finitos. En cambio, Limnorrhisa, que es la más común, le decimos medusa de la cruz porque el tejido gonadal arriba se ve como una cruz cuando está en época bien desarrollada al adulto. En el borde de la campana tiene vueltitas, que a veces tiene esos bordecitos violetas, a veces no los tiene, pero es la misma especie aparentemente, ¿no? Y tiene, si la damos vuelta, 8 brazos. Acá tenemos tapiocas, ¿no? Las podemos ver, son bien chiquititas. Estas tapiocas, esta es una de las especies, hay muchas especies. Estas tapiocas se confunden muchas veces cuando las vemos en la arena, las encontramos como pequeñas gotitas de gelatina. Y muchas veces se confunden con otros organismos como salpas, que son estas, o ctenóforos. Entonces, en realidad, nosotros registramos todo lo que vemos en la arena, aunque los ctenóforos y las salpas no nos hacen nada. Antes de seguir, Alexandra, yo le quiero decir a la gente, porque ya estamos al borde con un pie en la arena, se viene el verano, las medusas no nos agradan en el agua, por más que cumplan un rol fundamental en lo que son los ecosistemas acuáticos, pero todo este material queda a disposición de la gente en los canales de YouTube de TV Ciudad y de Sobre Ciencia, y está bueno que lo sepan porque hay que repasar. Yo ya me olvidé algo de que vi recién, pero es muy útil. Bueno, pero son todas especies que hemos visto más de una vez claro, todos, ¿no? Sí. Bueno, pero antes de ir a la última parte del informe, nos contaba Alicia que también quieren investigar qué medusas llegan en otras épocas del año, han encontrado medusas en los puertos, o sea que nos decía que no se van y que se ha podido desmistificar eso de que vienen más en el mes de febrero. Bueno, ahora en la última parte del informe nos cuenta Alicia qué hay que hacer y qué no hay que hacer cuando nos pica una medusa. Lo vemos. Cuando una persona es rozada por un tentáculo, por las células urticantes, entonces lo primero que hay que hacer es lavar inmediatamente la zona con agua salada, porque el agua dulce provoca esa descarga de las células de esa toxina. Entonces inmediatamente con agua salada lavar la zona y extraer si hubieran quedado tentáculos adheridos a alguna zona de la medusa pegada con de repente una bolsa de nylon, un guante, no, pero una bolsa de nylon para que el que lo ayuda no se lastime a su vez, retirar todos los restos de la medusa que haya que hacer. Lo que se recomienda es que si se van a poner hielo, sea envuelto en nylon para que el agua dulce no roce las células y desprenda más toxina.
Y hay algunas recomendaciones de usar vinagre. Nosotros no los estamos recomendando porque esa dilución en vinagre muchas veces es en agua dulce. Y hay que estar atentos porque, como decíamos, la sensibilidad de las personas a las toxinas es diferente según las personas. Hay personas alérgicas, hay niños que de repente son envueltos por varias partes del cuerpo por tentáculos largos. Entonces es mejor estar atentos y derivar siempre a un centro de salud. En el caso de accidentes con medusas, lo que hay que evitar siempre es raspar la zona afectada con alguna toalla o con la arena o colocar cualquier otra sustancia, pomadas o hay por ahí una historia de orina. Nada de eso conviene hacer, sino que lavar y de última el hielo protegido otra vez. Y estar atento a una consulta médica por alergia. Las distintas medusas producen lesiones diferentes. Entonces también la comunidad científica está interesada en sistematizar qué tipo de herida corresponde con cada medusa y con el tratamiento. Eso es muy importante y estamos trabajando en colaboración con algunas universidades del sur de Brasil, y estamos buscando también la colaboración de algunas partes de Argentina para hacer una colección de fotos de esas picaduras. Los guardavidas sacan fotos de las picaduras. Entonces, nosotros tenemos ya algunas ideas de qué tipo de herida produce cada medusa. Entonces, aunque no la vemos, podemos saber qué medusa es y dar el tratamiento más específico. Excelente toda la sucesión de consejos, ¿no? Porque en realidad hay un montón de cosas que tendemos a pensar que está bien y están mal. Y sí, bueno, ella nos contaba también, vos me lo preguntabas, ¿no? ¿Qué resultados o qué conclusiones sacaron estos 11 años de la red? Bueno, nos decía que la gran mayoría de las especies de medusas llegan al departamento de Rocha, que hay años que hay más diversidad que otros, y también nos decía que cuando ocurre el fenómeno de la Niña, que es cuando vienen las corrientes cálidas desde Brasil, llegan la famosa fragata portuguesa, claro, que es capaz de justamente llegar a las playas de Montevideo. Excelente. Voy a decir sí, las vías de contacto de la red de avistamiento de medusas para aquellos guardavidas que se quieran unir, y es el mail veomedusas@gmail.com y el celular por WhatsApp al 099-690-245. Excelente. Y este informe de medusas tuvo la presentación del Mercado Agrícola de Montevideo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de historias. Mercado de historia. Bueno, y seguimos en el verano, seguimos en la hablando, playa. Sí, si bien vos vas a hablar de una actividad que se desarrolla por sus fans a lo largo de todos los meses del año, uno le asocia playa, agua, viento, verano. Eso, vamos Sí. a ir navegando hacia las costas de Rocha y vamos a hablar en realidad vamos a hablar de aves, de playa y de un deporte que por supuesto no tiene nada de nocivo, pero sí que tiene un impacto en el ambiente que, bueno, la ciencia decidió estudiarlo. Excelente. Vamos a hablar del kitesurf, ¿no? Que es ese para los que seguramente lo vieron en las playas de Montevideo, sí, sobre todo, pero en cualquier playa de la costa, es ese deporte que se practica sobre una tabla de surf, impulsado con una especie de cometa que por la acción del viento. Parecido a un paracaídas de alguna manera. Sí, algo así, es como estar agarrado a una cometa y sobre una tabla de surf, por eso kitesurf, que en realidad se practica en muchas partes del país, pero que en particular vamos a hablar de cuando se practica en la Laguna Garzón. Allí es una de las 16 áreas protegidas que tiene el país, donde hay una concentración muy grande de aves. Claro. Es una zona, es una ruta donde hay muchas aves, donde vienen, se van, anidan. Y lo que pasa es que, bueno, el Ministerio de Ambiente dijo, bueno, ¿qué pasa con la práctica que era cada vez más popular del kitesurf en esa laguna? Entonces convocó investigadores del CURE, del Centro Regional
de la Universidad de la República para evaluar entonces cuál era el impacto del kitesurf en las aves. Para eso hablamos con uno de los investigadores que trabajaron en este informe, Joaquín Aldave, que nos contó esto en la primera parte del informe. El estudio se centró en la Laguna Garzón porque es ahí donde se realiza mucha actividad de kitesurf por las características de la laguna. Es bastante propicia para iniciarse en el deporte y además porque es un lugar de elevadas concentraciones de aves acuáticas. Está designado como un sitio de importancia internacional para las aves y varias personas que utilizan el lugar con distintos objetivos percibieron que podía haber un impacto de la actividad del kitesurf sobre la avifauna. En la Laguna Garzón hay muchas especies de aves, casi 200 registradas. La mayoría son especies de aves acuáticas, aves de tamaño relativamente grande, como por ejemplo cisne de cuello negro o el cisne de coscoroba o cisne blanco también le llaman. Hay bandadas muy grandes de gallaretas, que son unas aves negras acuáticas. También tenemos garzas, diversas especies de garzas, como la garza gris o la garza blanca. Y un grupo de aves que se llaman chorlos y playeros, que tienen la particularidad de ser migrantes de larga distancia que utilizan la orilla de la laguna para alimentarse. El kitesurf se practica principalmente en los meses estivales, o sea, desde diciembre a marzo, y la cantidad de deportistas pueden ser de algunas decenas hasta a veces 100 deportistas. Cuando uno tiene en cuenta u observa el kitesurf, claramente es una perturbación porque se mueven a gran velocidad, hacen ruido y también la sombra de la cometa perturba a las aves que se están alimentando allí. El kitesurf impacta a las aves a través de la sombra que genera la cometa y también del sonido y la velocidad. Eso asusta a las aves, que genera que se vuelen o también que paren de alimentarse. Además puede tener otros impactos, dado que en los lugares donde se practica kitesurf hay concentraciones de personas que llegan en vehículos, se hacen ruido, en fin, mucho movimiento y perturbación que puede impactar a otros animales también. Recordaba a Daniela que la semana pasada nos visitó Ramiro Pereira, que justamente es guardaparques allí en la zona de Laguna Garzón, y alertaba sobre todas las cosas que hay que tener en cuenta para preservar una de las áreas protegidas más importantes, ¿no? Eso mismo, Sí. por eso este estudio, por eso la importancia de este estudio, para conocer el efecto de este deporte aparentemente inofensivo y obviamente inofensivo para quienes lo practican y saludable, pero ya vimos la sombra que proyectan las cometas, el ruido, la cantidad de gente, la velocidad de la cometa en sí mismo, todo tiene impacto. Pero ¿qué fue lo que encontraron entonces en este estudio? Eso es lo que nos va a contar Joaquín en la segunda parte del informe. Para hacer el estudio utilizamos una base de datos que generó el Censo Neotropical de Aves Acuáticas, que es coordinado por Matilde Alfaro, y las observaciones fueron tomadas por Thierry Rabot. Entonces analizamos esos datos junto con Federico Turini, que es estudiante de la licenciatura en Gestión Ambiental del CURE. Analizamos esos datos, que son casi 10 años de observaciones, a ver si existía algún cambio en las abundancias de aves acuáticas a lo largo del tiempo. Entonces encontramos que más o menos en el año 2010-2011 se observa una fuerte declinación, una fuerte disminución en la abundancia total de aves acuáticas. Y ese momento coincide con el incremento
en la actividad de kitesurf. La declinación de aves en la laguna Garzón estimamos que fue desde aproximadamente unos 10.000, 8.000 individuos que había antes del 2011, antes de que empezara el kitesurf, y pasaron a tener unas abundancias de 200, 300 individuos. O sea, la caída fue realmente notable. Para explicar esos cambios en la cantidad de aves, nosotros entendemos que el kitesurf, o interpretamos que el kitesurf es el principal factor. Un resultado interesante es que las aves, cuando consideramos solo los meses de invierno, que no hay kitesurf, la abundancia de aves no cambió en el tiempo. O sea, desde el inicio del estudio, en el 2005, hasta el final, en el 2018, no hubo cambios en invierno, pero sí en verano. Y en verano es cuando se practica la actividad. Por lo tanto, eso nos sugiere fuertemente que es esta la actividad que está impactando o teniendo mayor incidencia en los cambios en las abundancias de aves. Este estudio fue orientado hacia una pregunta concreta que tenía el Ministerio del Ambiente y por lo tanto los resultados fueron puestos a disposición de inmediato. A partir de ahí, junto con otras fuentes de información que el Ministerio consideró, se establecieron áreas de exclusión de kitesurf para promover la conservación de las aves. En esas áreas de exclusión no se permite el ingreso de cometas, de deportistas, por lo tanto la idea es que sea cero disturbio. Existen otros sitios de grandes concentraciones de aves acuáticas y que además son propicios para la práctica del kitesurf, como la laguna de Rocha o como la laguna de José Ignacio. La actividad del kitesurf seguramente va a impactar a las aves, al igual que en laguna de Garzón, porque es una actividad de mucho disturbio. Lo dijiste varias veces, Daniela, es como contraintuitivo, ¿no? Una actividad que uno, bueno, solo usa el viento como energía, que se desliza, sin embargo, justamente lo dijo él, ¿no? Actividad de disturbio. Mucho disturbio, como vimos los números que contaba Joaquín son bien importantes. Lo que tiene es que este estudio científico lo que permite es primero, cuidar obviamente la biodiversidad, el ambiente, pero además mantener la práctica deportiva, ¿no? Porque obviamente se puede seguir haciendo generando espacios para ello. Por eso surgió, como resultado de esta investigación, una reglamentación, ¿no? Que permite practicar este deporte en determinadas zonas, con determinada concentración de deportistas. Entonces, bueno, el equilibrio se mantiene de ese modo. Excelente. Bueno, estamos llegando al fin de lo que sería vuestra participación en este ciclo 2022 y querían comentarnos algo en el... Termina el año, se termina el año. Para nosotros siempre, por supuesto, es un placer venir y contarles la ciencia que se hace en Uruguay. Recibimos, por suerte, creo que es un aliciente para todos, muchos saludos de la gente en la calle, en lugares insólitos que nos para y nos dicen, nos ven sobre ciencia, vos sos la de la ciencia y también. Entonces, bueno, en lo personal, y Alex también va a comentar, queremos agradecer en representación de esas personas, un poco a algunos, por ejemplo, un señor y una señora que reiteradamente me saludan en la feria de Parque Valle y me felicitan, nos felicitan por el programa. A Virginia y a Sofía, también vecinas de la zona, y mucha gente, por supuesto, más, y a Walter Castelli, un arquitecto, y su señora, que desde Río Negro nos miran desde principio de año. Así que a través de ellos, un agradecimiento a todos los que nos miran y que nos dan feedback, ¿no? Claro, y que nos dan la idea de que es importante hablar de ciencia en televisión. Sí, hemos recibido también muchos saludos y seguidores de Sobre Ciencia, sobre todo de docentes, ¿no? Sí. Que, bueno, que usan mucho la información que damos para enseñar, y eso es muy gratificante para todos nosotros. Y bueno, yo quería mandar un beso a una televidente que tiene 7 años, se llama Alfonsina, le encantan los informes de animales y de astronomía. Y bueno, quiero agradecer a la dirección del canal, a nuestro equipo de producción, Soledad Moreira, Fernando Domínguez, Claudio Delgado y Rocío Jambí,
y bueno, y a todos los que trabajan con nosotros, que son un montón, que bueno, que no se ven, pero no podemos decir todos los nombres porque nos vamos a olvidar de alguno. No, y siempre no es nos justo. olvidamos de unos, y Sí, al sí. equipo de rodaje también, a Rodrigo, a Marcelo, a Álvaro, que nos acompañan en todos los informes. A Rocío, creo que tú también la mencionaste, que nos edita estas maravillas de informes, hace que el informe que tenga sea lindo, forma. claro. Claro. Y bueno, gracias a todos por hacer posible el programa. Daniela, Alexandra, no les digo hasta la semana próxima, les digo hasta el año que viene. Hasta el año que Hasta viene. el año que viene. Última pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Último segmento del último Sobre Ciencia de este año 2022 y nos vamos de alguna manera como empezamos, hablando de ciencia, conociendo investigaciones, conociendo trabajos de punta que se hacen en nuestro país y vamos a compartir una producción, un informe que elaboró en su momento Daniela Hirschfeld y que nos va a contar la labor de un equipo liderado por el doctor Marcelo Gil, quien es investigador de Facultad de Medicina de la Universidad de la República, también del Instituto Pasteur de Montevideo, y que tiene que ver con una aplicación, pero eso lo vamos a ver al final, de algo que todavía nos preocupa y mucho, que tiene que ver con la pandemia, pero vamos un poquito más atrás. Esto es inmunoterapia, que es algo bastante novedoso si uno quiere verlo en la historia de lo que son los tratamientos médicos, y es la utilización de nuestro propio sistema inmune como herramienta para combatir algunas dolencias de las más delicadas. Vemos la primera parte de este informe. El sistema inmune son lo que comúnmente se denomina como nuestras defensas, o sea, es el conjunto de células y moléculas que se encargan de defendernos de amenazas que pueden ser internas o externas, y tiene una función muy complicada en el sentido que el sistema inmune debe a la vez protegernos de esas amenazas sin generar daño, sin lesionar a nuestros propios tejidos. Hay situaciones entonces en la medicina donde el sistema inmune puede estar en la base de algunos problemas. Algunas veces hay un déficit de la respuesta, entonces es necesario prenderlo de alguna manera, ir a tocar determinados puntos, determinados interruptores para poder activarlo. Y en otras situaciones, como por ejemplo cuando hay un trasplante de órganos, en las enfermedades autoinmunes, donde el interés y la necesidad sobre todo está en apagar esa respuesta inmunológica. Todo ese tipo de acciones que nosotros podemos hacer para modular, para modificar el sistema inmune, para llevarlo desde una situación de enfermedad hacia una situación de salud, es lo que puede conocerse con lo que es el gran área de las inmunoterapias. El sistema inmune puede detectar amenazas, por ejemplo, un órgano trasplantado, que no es una cosa natural, digamos que es leída por el sistema inmune como una amenaza, y en ese contexto entonces va a haber toda una respuesta inmunológica a través de diferentes elementos que va a intentar eliminar ese cuerpo extraño que es un órgano trasplantado. Inmunosupresores que se usan para bajar esa respuesta inmune, de alguna manera también es una inmunoterapia. Lo que tiene en común la inmunoterapia es dirigirnos al sistema inmune, a veces es con elementos propios del sistema inmune, como pueden ser anticuerpos, y a veces puede ser con otros actores, con moléculas que no tienen nada que ver con el sistema inmune, pero que van a terminar modulándolo y llevándolo hacia un lado o hacia otro. Lo que es mucho más novedoso como inmunoterapia y que ha sido realmente una revolución es en el contexto del cáncer, ¿sí? Lo que ha sido el tratamiento clásico de la cirugía, radioterapia, quimioterapia, incluso terapia hormonal, a ese arsenal terapéutico, a principios del siglo XXI le agregamos lo que es la inmunoterapia y ha tenido el enorme beneficio de solucionar situaciones y ha generado beneficios que no se podrían tener con las terapias que se usaban anteriormente. En el contexto del cáncer, lo que queremos hacer es activar esa respuesta inmune para que vaya a matar a células malignas.
Y justamente eso, ¿no? Lo que son los conocimientos sobre una manera de ayudar al organismo a recuperarse, y como decía Marcelo Gil, es muy reciente, esto inicia a principios del siglo XXI, se comienza a trabajar en investigaciones locales y se avanza en una primera etapa, y era un poquito donde terminaba el informe anterior, en profundizar la efectividad de la inmunoterapia en la lucha contra distintos tipos de tumores cancerígenos. Quizás para entender la inmunoterapia en el cáncer tenemos que explicar muy brevemente cómo funciona el sistema inmune. El sistema inmune tiene dos tipos de células. Unas células que son de alguna manera como los soldados que van a ir a atacar a una célula infectada, a una célula tumoral, que son los llamados linfocitos, y otros tipos de células que de alguna manera los controlan para ir a un lado o hacia el otro, que son las células mieloides. Esos linfocitos pueden tener la capacidad de reconocer una célula maligna y de ir a matarla, pero también tienen algunos elementos que las apagan, que disminuyen su respuesta. Eso en realidad es un elemento fisiológico, natural, porque como decíamos al principio es importante que las respuestas inmunes estén bien controladas y que no se excedan y que no terminen dañando a tejidos sanos. ¿Qué es lo que pasa? Las células malignas se aprovechan de esos mecanismos, los manipulan y hacen que esos frenos estén bien activos. Entonces la inmunoterapia en el cáncer lo que busca es bloquear esos frenos y de esa manera la respuesta va a estar más activa y esos linfocitos que por tener esos frenos no podían llegar a matar a la célula maligna, cuando nosotros intervenimos con la inmunoterapia van a tener su máxima capacidad para ir a controlar el tumor. La inmunoterapia ha sido en el área oncológica ha sido una revolución y desde 2011 que se aprobó la primera inmunoterapia, que es un anticuerpo que iba a ir a bloquear a estos puntos de control, a estos frenos que tienen los linfocitos. Se empezó utilizando en una situación muy desafiante como es el melanoma metastásico y luego se ha ido expandiendo las indicaciones, es decir, el tipo de cánceres en los que se usa la inmunoterapia. Hoy en día son muchos más y sobre todo, como decía, en muchos cánceres donde es en etapas muy avanzadas, donde los tratamientos clásicos no tienen mucho para hacer, es ahí donde la inmunoterapia está jugando un papel fundamental. Si bien la inmunoterapia ha sido una revolución en la oncología, hay sin embargo algunos problemas y básicamente voy a nombrar a tres. Uno es el precio de los medicamentos, que es muy elevado, puede ser hasta $100.000 por año por paciente. Otro es que hay todavía una minoría de los pacientes que se beneficia, es decir, hay muchos pacientes que se les administra la inmunoterapia pero en los que no se ve un efecto. Y el otro problema es que como estamos prendiendo una respuesta inmune, existe un riesgo de generar daño de los tejidos propios, eventos adversos desde un punto de vista inmunológico que generan situaciones parecidas a la autoinmunidad, donde en ese esfuerzo por ir a matar a las células tumorales, como daño colateral también se está generando daño a los tejidos propios. Cuando introducíamos la nota decíamos que había una aplicación, y acá está el fruto del trabajo que se está haciendo en nuestro país, que tenía que ver con estrategias para dar algún tipo de tratamiento que pueda dar solución a los pacientes graves de COVID-19. Y apareció acá una línea de trabajo, y sobre eso nos va a contar Marcelo Gil en esta última parte del informe, que vincula la inmunoterapia, asociada por ahora con el tratamiento de distintos tipos de cáncer, con la posibilidad de recuperación en pacientes con casos graves de COVID-19. La inmunoterapia que se utiliza en el cáncer, nosotros hemos propuesto que pueda llegar a ser de utilidad en la COVID-19. Hemos trabajado en modelos experimentales de coronavirus en ratones, en muestras de pacientes, de su sangre, y en diferentes sistemas que nos han llevado a la idea de que esa disfunción, esa alteración que hay en el sistema inmune en los pacientes con cáncer se puede dar de manera muy parecida en los pacientes con COVID-19. Estudiamos pacientes de CTI, pacientes de cuidados moderados, de sala, y vimos que estas vías inmunológicas que llevan a apagar a los linfocitos T están presentes cuando el paciente está en un estado realmente crítico en el CTI, en una situación muy grave. Y esos serían, de acuerdo a nuestros resultados, los pacientes que más se beneficiarían de llevar la inmunoterapia del cáncer hacia los pacientes con COVID-19.
Se trataría de la inyección a esos pacientes por vía intravenosa en el CTI de una medicación que es la misma que se utiliza en el cáncer, y el efecto sería llegar a modular la respuesta inmune, a favorecer que se prenda la respuesta inmunológica y de esa manera combatir mejor al virus del COVID-19. Hasta acá este informe que habla de la ciencia que se hace en Uruguay y de aporte a temas tan delicados. A veces pensamos que la pandemia terminó, sabemos que sigue habiendo muchos casos semanales y algunos de ellos tienen cuadros de gravedad. Lamentablemente algunos terminan con decesos y es imprescindible seguir generando conocimientos como estos que veíamos que nos contaba el investigador Marcelo Gil. Y hablamos de contar la ciencia y ya casi en los últimos minutos de este Sobre Ciencia guardamos para el final uno de los capítulos que tiene que ver con esto, de lo que hicimos en la cervecería Matute en su momento, vinculados a quienes se nuclean en esta movida de gusto a ciencia. Vamos a compartir lo que fue la presentación que preparó especial para este programa Soledad Machado, quien es comunicadora científica, quien es divulgadora y también docente en Facultad de Química. Lo vemos. Hola, soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y estoy haciendo un doctorado en Química Opción Educación en la Facultad de Química. En mi doctorado estudiamos cómo la gente aprende en centros de ciencia como el Espacio Ciencia del LATU o el Moleculario de Facultad de Química. En particular, mi trabajo se centra en explorar el rol de los facilitadores, o sea, las personas que acompañan a los visitantes en las exhibiciones interactivas. En mi trabajo de maestría encontramos que hay una relación entre la presencia de un facilitador y que los visitantes se involucren más y por lo tanto aprendan más. Pero ya sabemos el cantito, correlación no implica causalidad, así que en mi trabajo de doctorado estamos viendo qué factores realmente influyen en la experiencia de aprendizaje de los visitantes. Para esto lo que hago es sentarme en centros de ciencia en un ambiente natural y observar a los facilitadores y los visitantes interactuar en las exhibiciones. Ahí registro datos demográficos de las personas como la edad y el género y también datos de las exhibiciones como el tipo de exhibición, el tiempo que pasan usando la exhibición. También miro los comportamientos tanto de los visitantes como de los facilitadores. Con todos estos datos uso un software que desarrollamos con Diego Cáceres especialmente para mi doctorado, pero que esperamos que otra gente también lo pueda usar. El objetivo es crear modelos que nos permitan entender mejor la experiencia de aprendizaje en los centros y así crear un manual de buenas prácticas basado en evidencia para que la experiencia de los visitantes en los centros de ciencia sea lo más rica posible. En este prácticamente último minuto del ciclo 2022 de Sobre Ciencia, queremos completar un poco lo que ya habían dicho más temprano Daniela y Alexandra. Hay una cantidad muy larga de gente que a veces son los mismos, a veces cambian, pero detrás de cada cámara, detrás de todo lo que ustedes no ven, hace posible que este programa no solo salga al aire, sino que pueda contar la ciencia que se hace en Uruguay, que en definitiva ese es nuestro objetivo. Así que desde la dirección del canal, que confió una y otra vez y seguirá confiando en este programa y dando un espacio para la visibilidad de la ciencia, hasta todas las personas que en su rol nos ponen al aire, el agradecimiento y sobre todo y fundamentalmente a toda la comunidad de científicas, científicos, investigadores, estudiantes, docentes, niños, adolescentes que también han sido parte de este programa. Muchas gracias y a ustedes del otro lado de la pantalla, espérennos que estaremos de vuelta con lo mejor de lo que hicimos y muchas novedades. Hasta el año que viene.